Muy buenas tardes a todos. A nombre del Departamento de Proyectos Arquitectónicos y como presidente de la Academia de Nivel Básico, les doy la más cordial bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Nuestro ponente, el doctor Manuel Martín Hernández, colaborador en InCiudades, nos va a presentar el día de hoy el tema, la idea de la casa moderna. Le cedo la palabra. Muchísimas gracias, doctor, por darnos estos minutos de su tiempo. Muchas gracias a la maestra Dalia Toledo por haber contactado conmigo para poder dar esta charla. Bueno, yo realmente soy Watt, aunque en este momento no colaboro en licenciatura, pero sí colaboro en maestría, doctorado, y bueno, llevo así hace más de 20 años. Gracias a la Academia, al Departamento de Proyectos de Diseño del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño. Y bueno, de lo que quiero hablar es de la Casa Moderna. Cuando delante de Casa Moderna he puesto la idea de, es porque me interesa especialmente hablar hoy del modo como no todo lo que llamamos Casa Moderna lo es. Hay una serie de circunstancias que nos permiten afirmar que una casa es moderna o no lo es. De eso es de lo que quiero hablar ahora. En la primera parte voy a desarrollar algunos temas en torno a esta idea de la casa moderna, que es lo que constituye la casa moderna, y luego vamos a ver algunos ejemplos. Bueno, con este fondo de la casa de la señora Schroeder, proyectada por la propia señora Schroeder y el arquitecto Gerrit Rietveld en la ciudad de Utrecht, en Holanda. Esta imagen, que luego vamos a volver a ella cuando hablemos de esta casa, inicio este discurso. Es importante entender qué significa moderno. Para eso, entre otros autores que han tocado este tema muy bien, he querido citar a Octavio Paz, a vuestro Octavio Paz, en donde en Los hijos del Limo habla de la modernidad, y habla de la modernidad con un sentido muy específico, el sentido crítico. Moderno es sinónimo de crítico y tiene que ver con el cambio. Lo moderno es lo que cambia. Ahora vamos a ver a continuación otra cita también importante. Lo moderno es lo que no es estable, lo que no es para siempre, lo que no se establece como definitivo. Moderno es el cambio continuo. El problema, por tanto, cuando hablamos de moderno, es cómo aplicar el concepto a la arquitectura, que por lo general, como realidad tectónica, sólida, estable, fundamentada, se supone que no es algo que cambie. ¿Cómo puede ser moderna una arquitectura si la arquitectura siempre es algo sólido, algo estable, algo que no tiene por qué cambiar? Bueno, este es uno de los temas que vamos a intentar tocar, ¿no? ¿Por qué la crítica? Octavio Paz hace una afirmación que yo creo que es importante. Es crítica porque busca la verdad. La modernidad frente a la antigüedad lo que hace es poner en crisis todo el conocimiento establecido. Esto viene en filosofía desde el siglo XVII. Pero realmente es ahora, en el siglo XX, cuando definitivamente se establece esa crítica de lo establecido, ese pensamiento acerca de el futuro, un futuro mejor, del progreso, de la posibilidad de ir hacia adelante. Y esta verdad que persigue la modernidad tiene que ver justamente con el cambio. Vamos a seguir viendo algunas citas que nos permiten acercarnos al concepto. Ya en el siglo XIX, un crítico, filósofo, teórico del arte como Baudelaire ya había dicho que la modernidad es lo que cambia, lo transitorio, lo contingente,
lo fugitivo, lo contingente significa que hay, algo puede ser hoy de una manera y mañana ser de otra. Es decir, todo lo que tiene que ver con el cambio es lo que llamaríamos en el arte también moderno. En el arte hay otra mitad, dice Baudelaire, que es lo eterno, lo inmutable. Esto es interesante porque no toda la obra de arte debe ser crítica y debe cambiar respecto del pasado. Hay determinados elementos, en el arte sería, por ejemplo, dominar el oficio, que eso continúa. No, el moderno no puede abandonar el oficio, el pintor moderno no puede abandonar el oficio del pintar. La arquitectura moderna no puede abandonar el oficio del bien construir. Pero hay otra parte que tiene que ver con lo que cambia. Vamos a ver esto en arquitectura, cómo se traduce. La representación del ser humano entre el clásico y el moderno, vamos a ver cómo representa perfectamente esa capacidad de la modernidad para el cambio. Este es el célebre grabado de Leonardo, del hombre vitruviano, que está en la Academia de Venecia. Aquí lo vemos un personaje estático en el centro del círculo, en el centro del cuadrado. El círculo representa el universo, el cuadrado representa todo lo artificial, sobre todo la arquitectura. Y ahí vemos cómo el individuo ocupa el centro del universo y de la arquitectura. Pero esta figura que estamos viendo aquí, de Marcel Duchamp, de 1912, es una de las tres representaciones que él hizo del desnudo bajando la escalera. Aquí lo que estamos viendo es una figura que se mueve. Imaginen a un pintor colocado delante de esa escalera y una persona que desciende. Por lo tanto, el pintor apenas puede esbozar a la figura porque la figura se le ha ido. Ha bajado un escalón y luego ha bajado otro y luego ha bajado otro. La única manera que hubo de representarla para Duchamp fue justamente esta. Por lo tanto, el individuo estático de la clasicidad que vemos a la izquierda se confronta radicalmente con este individuo que vendría a representar al moderno. Ahora vamos a hacer algunas definiciones de los elementos fundamentales de la arquitectura moderna, pero vean cómo la figura se mueve. El movimiento, el desplazamiento, sería una de las características también fundamentales de esa modernidad. Simultáneamente, bueno, un poquito antes, pero ya hablando de arquitectura, aparece un concepto que es absolutamente fundamental. Y ahora veremos qué relación tiene con esta figura que acabamos de ver representada por Duchamp bajando la escalera. Schwarzkopf, en 1893, es el primer teórico. Ya Hegel, el filósofo, había dicho algo parecido antes, pero realmente él es el que define la arquitectura como la creación de espacio. Es la primera vez que en la teoría de la arquitectura aparece el espacio como el elemento fundamental constituyente de la arquitectura. No es que antes no existiera el espacio, solo que ahora resulta que el espacio, el sentido del espacio, la imaginación espacial, la creación espacial, es la esencia de la arquitectura. Se define como la esencia de la creación arquitectónica. Ese es el título de este texto de Schwarzkopf. Y de pronto, empezando el siglo XX, otro gran teórico del arte, como Riegel, a la hora de hablar de arquitectura, va a introducir un segundo elemento que viene también desde la filosofía de Kant, desde el siglo XVIII, que es el concepto de la utilidad, de lo útil, de lo funcional en la arquitectura. Riegel, por tanto, recoge la idea de la creación espacial
que viene de Schmarzow, de finales del siglo anterior, y lo une con la idea de que la arquitectura es un arte utilitario. Por lo tanto, mucho antes de que se empiece a hablar de arquitectura moderna, propiamente dicha, están las bases de lo que podríamos identificar con la arquitectura moderna. Una arquitectura utilitaria, que por cierto, ese era el motivo por el que Immanuel Kant, el filósofo, había dicho que la arquitectura era un arte menor, porque era un arte utilitario, y la creación de espacio. Por lo tanto, en el momento de crear el espacio, dice Riegel, hay que hacer dos actividades arquitectónicas, por así decirlo. La creación del espacio, propiamente dicho, y la creación de los límites de ese espacio. El espacio no existiría si no estuviera limitado. Es la definición del espacio lo que constituye la esencia de la arquitectura. Por eso, otro gran maestro padre de la arquitectura moderna, en este caso Verlaine, el gran arquitecto holandés, habla de dos conceptos, lo zakelijk, que es lo objetivo, la objetividad de la arquitectura utilitaria, y sobre todo la idea de que el arte de la arquitectura reside en la creación de espacios, y añade, no en el dibujo de fachada. De nuevo, un elemento fundamental. Si lo interesante de la arquitectura moderna sucede en el espacio cerrado, como decía Riegel, el tema de la fachada, digamos que es un problema menor, al menos en este momento. ¿Cómo se relaciona el espacio con esa fachada o esos elementos exteriores, esos muros? Bueno, relacionando directamente el interior del espacio con la expresión de ese espacio hacia el exterior. La fachada, por lo tanto, cambia completamente de sentido. Fachada sabe que viene de faccia, de cara, en italiano, pero esa cara aparece en la modernidad como expresión de un interior, no como una actividad independiente de lo que sucede en el interior de la arquitectura. Definitivamente, y es lo que plantea Wright en esta definición de lo que es la arquitectura, dice que el edificio ya no puede ser concebido como una escultura. Recuerden, el exterior, en todo caso, va a ser consecuencia del interior. Por tanto, lo fundamental del edificio, lo fundamental de la arquitectura es el espacio, y ese espacio se va a expresar hacia el exterior. Es lo que él plantea en su arquitectura, como ustedes bien saben. Tenemos ya la utilidad de la arquitectura, la espacialidad, la necesidad de que la arquitectura se exprese al exterior, pero siendo lo esencial lo que sucede en el interior de ella. Y ahora viene otro concepto importante. Walter Benjamin, que también fue un gran filósofo de la modernidad, desarrolla varios textos en torno a 1930, 34, perdón, como este que se llama el carácter destructivo, en donde aparece un nuevo concepto para caracterizar el espacio de la arquitectura moderna. Él habla del carácter destructivo como una actividad que, introducida en el espacio arquitectónico, se pone a hacer sitio para conseguir el espacio vacío. De tal modo que ese carácter destructivo lo que hace, metafóricamente hablando, es romper con las huellas, dice Walter Benjamin, de toda la arquitectura anterior. El espacio arquitectónico
ya no va a ser el espacio arquitectónico hablando de la vivienda, de una vivienda habitual, una gran mansión en París del siglo XIX. No, ahora ese ponerse a hacer sitio a través del carácter destructivo, lo que va a hacer es producir el vacío en el interior del espacio. Hay una coreografía de Schlema, que fue profesor de la escuela de la Bauhaus desde el principio prácticamente. Él era profesor de coreografía, de escenografía, y aquí estamos viendo a la izquierda a una bailarina, Amanda von Kreibel, realizando lo que se llamaba la danza de los palos, las tap dance, en donde vemos cómo esos palos que prolongan la figura humana, en el momento que la figura se mueve por el espacio de la escena, obviamente ahí no puede haber nada. El espacio tiene que ser un espacio vacío, porque si no, cualquier objeto que hubiera ahí acabaría roto. Por lo tanto, esta representación que hace Schlema, junto a la que vemos a la derecha, que también es del propio Schlema, es la portada de un curso que él hizo entre el 28 y el 29, que se llamó El Hombre, en donde vemos de nuevo una figura humana con órganos, huesos, músculos, tiene una mecánica en su movimiento, tiene un cerebro, hay unas ideas, tiene un sentido del arte, tiene una psicología, pasa del espacio exterior al espacio interior, se mueve por este espacio. Esta representación de una figura que también tiene una ética solo sería posible si el espacio fuera un espacio vacío. Por lo tanto, la idea del vacío se incorpora también a todo el movimiento de la arquitectura moderna. Y hay otro elemento fundamental también, que identificamos perfectamente en estos dos edificios de Walter Gropius, el primero de ellos realizado con Adolf Meyer, la fábrica Faust, y este que vemos aquí abajo, el edificio de la Bauhaus que se construyó en Dessau, en la segunda época de la Bauhaus. En ambos, el material fundamental que destaca sobre cualquier otro es el vidrio. Y hay un texto de Paul Scherbart, La arquitectura de cristal, en donde dice que la utilización del vidrio va a transformar radicalmente la arquitectura. Porque el espacio, que acaba siendo el elemento central de la arquitectura, va a salir al exterior a partir de la transparencia del vidrio. Es decir, el cristal, el vidrio, rompe con la caja que cerraba la arquitectura clásica, de tal modo que lo importante no es solo el tratamiento del espacio, el sentido del espacio arquitectónico, sino el modo como ese espacio también va a proyectarse al exterior a través de muros de vidrio. En el Museo de Arte Moderno de Nueva York se hizo una exposición sobre la escuela de la Bauhaus, ya en el momento en que Adolf Hitler, que los nazis habían tomado el poder en Alemania, y Walter Gropius fue uno de los arquitectos que salió huyendo. Primero estuvo en Londres trabajando y luego terminó, como saben, en Estados Unidos. Allí se organizó esta exposición. Walter Gropius escribió un texto importante que se llama La nueva arquitectura y la Bauhaus, en donde él lo que hace es explicar cuál era la idea de arquitectura que ellos mostraban a los estudiantes de la escuela. Y entonces vean cómo hay una serie de términos
fundamentales. Al espacio, que ya hemos visto que es un elemento fundamental y que Walter Gropius plantea como la esencia del dominio arquitectónico, el control del espacio, al tema de la utilidad, del valor práctico de esta arquitectura, que también Gropius destaca como un elemento importante, aparece el evitar la confusión ornamental, es decir, evitar elementos añadidos a la estructura y la composición fundamental volumétrica de esa arquitectura, como vemos en el ejemplo del propio edificio de la Bauhaus, en donde cada uno de las diferentes actividades que se desarrollan en la escuela se agrupan en una serie de volúmenes que a su vez se componen en el conjunto edificatorio. Este es el edificio de talleres que veíamos antes con la fachada de vidrio, el edificio residencial, la escuela de arte, o sea, la vieja escuela de arte que se incorpora a la escuela de la Bauhaus, los edificios administrativos y el salón de actos, comedor, etc. Bueno, la solución tiene que ser concisa, económica. Otra palabra clave que entra en juego porque después de la gran crisis económica de 1929 de la Bolsa de Nueva York, que afectó especialmente a Alemania y que dio origen, entre otras cosas, a la llegada de los nazis al poder, una arquitectura no podía ser una arquitectura no económica. Y luego está el tema estructural. La estructura arquitectónica pasa a configurar también otro de los elementos característicos de esta nueva arquitectura moderna. Adolf Loos seguramente es el gran profeta del anti-ornamento. Él afirmaba que el ornamento era delito, así aparece en este texto de 1908, en donde vemos cómo él dice que el ornamento está engendrado por delincuentes, ¿no? Él dice que solo se ornamenta el cuerpo. Bueno, eso hoy no lo podemos decir. Mis hijas tienen tatuajes, pero en aquel momento, cuando ella escribía este texto, se tatuaban los marineros y la gente que estaba en prisión, ¿no? Entonces eran los delincuentes, se tatuaban. Pero él lo que hace es utilizar ese ejemplo como metáfora del delito, que significa ornamentar, y por eso estamos viendo la fachada de la Villa Scheu en Viena. Lo que hacían era prohibir de alguna manera a los lobos el ornamento, porque dice, el ornamento no tiene nada que ver con nosotros, es decir, no tiene nada que ver con la idea de modernidad, con la revolución arquitectónica que se está planteando. Por eso, frente a un interior como este, de William Railton, de finales del siglo XIX, en la exposición de 1927, que se llamó La vivienda, Die Wohnung, Willy Baumeister diseñó este cartel en donde coloca un interior no, que puede ser un interior como este, ¿no? Un interior del siglo XIX, con esta gran cruz aspa que cruza en rojo, anunciando la exposición que se celebró en Stuttgart en el verano de 1927. Pero incluso mucho más allá, la forma que en muchas épocas de la historia de la arquitectura fue un elemento fundamental, si no, en algún caso, como en la arquitectura barroca, el único elemento importante en la consideración del volumen arquitectónico. En este caso, Mies van der Rohe lo que dice es que lo que no puede plantear el arquitecto es la forma arquitectónica como meta, como punto de llegada. En todo caso, lo importante es el proceso de formalización. No le interesa el resultado, le interesa el proceso de formalización. Y esta actividad, esta actitud, es también típicamente moderna.
El moderno no solo se pregunta por dónde quiere ir, sino se pregunta por cómo llegar a donde quiere ir. Y el proceso es tan importante para Mies van der Rohe, o más importante incluso, que el resultado. Porque el proceso lo que hace es recoger, y esta es otra idea fundamental de la modernidad, recoger los modos de vida. A través de saber cómo vivimos, es como podremos desarrollar un proceso de formalización, de tal modo que en el resultado arquitectónico que proyectemos y que construyamos, la vida sea una vida cómoda, sea una vida satisfactoria. Lo importante de la arquitectura, característica también fundamental de la modernidad, es la gente que vive la arquitectura, no la arquitectura como monumento, no el objeto arquitectónico. Yo siempre digo que en las escuelas de arquitectura, yo he sido profesor de escuela de arquitectura más de 40 años, pocas veces hablamos de la gente. Y que yo recuerde, cuando yo me hice arquitecto, cuando me dieron el título de arquitecto, nunca hablé con gente que podía haber sido mis futuros clientes o futuros habitantes de mi arquitectura. No se hablaba de qué tipo de vida se iba a desarrollar, qué quería la gente en el momento de ir a habitar sus viviendas. De eso no se hablaba. Lo peor es que todavía se sigue sin hablar de eso. Este tema del proceso típico de la modernidad tiene que ver con por ejemplo, el análisis. Es decir, y es muy difícil afrontar las necesidades de la nueva vivienda si no hacemos un análisis crítico de las viviendas que se han desarrollado hasta ese momento. Por ejemplo, lo que hace Alexander Klein en estos esquemas que estamos viendo aquí, en donde dos viviendas que tienen exactamente el mismo programa, en el caso de arriba estamos viendo una vivienda del siglo XIX, o a lo mejor una vivienda contemporánea, y abajo estamos viendo un proyecto del propio Alexander Klein. En este caso estamos viendo cómo a partir del acceso, esto es un edificio de vivienda, con dos viviendas, un lado y otro, a partir del acceso hay un distribuidor central de donde se pasa a un dormitorio principal, un dormitorio más pequeño, comedor, perdón, sala de estar, comedor, cocina, aseo, y entonces se representa gráficamente los recorridos que se desarrollan en el interior de esta. Ya hemos visto hasta qué punto el recorrido, el movimiento de la gente es importante para la modernidad. Recuerden el desnudo bajando la escalera. Bueno, pues aplicando estos esquemas de movimiento en el interior de este, por otro lado, esquema funcional de la vivienda, nos damos cuenta que si lo comparamos con esta otra, en donde Alexander Klein lo que hace es separar el ámbito de dormitorios y aseo del ámbito de cocina, comedor, sala de estar, con elementos además móviles que permiten integrar o separar en un momento determinado el comedor de la sala de estar, con una comunicación entre cocina y comedor que hace que todo este espacio sea un espacio integrado en un momento determinado, aplicando los esquemas de movilidad en su proyecto, nos damos cuenta hasta qué punto esta operación es mucho más racional y funcional que este otro esquema que veíamos arriba. Y también hay una reflexión importante acerca de cómo representar esta realidad. Es decir, si la arquitectura ahora es una arquitectura funcional, es una arquitectura en la que uno se mueve por ella. ¿Pueden los planos bidimensionales
sobre todo cuando se muestran a un cliente que no tiene por qué entender este lenguaje arquitectónico que es propio de los arquitectos. ¿Cómo poder mostrar por ejemplo, a la señora Meyer, para quien Le Corbusier y su primo Jeanneret están proyectando la villa? ¿Cómo decirle cómo es la vivienda? Entonces lo que ellos envían es una carta. Esta es una de las hojas de la carta, de las cuartillas, en donde vemos el proyecto tal como ellos lo representan tridimensionalmente, como si uno se acercara a ella, sobrevolándola, luego se baja uno frente a ella, entra, la empiezas a recorrer, tienes diferentes visiones del espacio, hay diferentes soluciones incluso que ellos van explicando. El discurso narrativo es fundamental también, no solo el dibujo. Se sube al nivel superior, se sale a la terraza, se cruza este puente, se mira el paisaje y siempre todo está explicado. Hay diferentes soluciones para que la señora opte por una o por otra. Es decir, es una representación, lo que llamaríamos una representación lateral, no a vista de pájaro, no cenital, sino ecléctica, como dice Boeri, que utilizando muchas visiones, muchos modos de representar, incluso el modo literario, permite dar una visión más completa de la idea que ellos tienen y quieren transmitir a la señora Meyer. Estos esquemas que estamos viendo aquí no serían posibles sin que los arquitectos ya estuvieran convencidos de que el espacio, la movilidad, la idea incluso del vacío que vemos en estas representaciones con muy poco mobiliario en el interior, son posibles gracias a aquellas ideas que hemos visto anteriormente y que los arquitectos conocían perfectamente. Y luego hay otro tema importante que se liga directamente con la economía, y no es casual que sea Walter Gropius el que haya hecho este proyecto, este barrio Torten, en Dessau, en donde lo que se hace es recoger una idea que ya venía del siglo XIX, pero la industrialización en materia de arquitectura, de materiales y de técnicas constructivas no había llegado a esa capacidad, que era la de poder prefabricar en taller, gracias a medidas de racionalización, por un lado, y normalización, por otra, de dimensiones, todos los elementos constructivos que permiten luego poder construir el barrio con mucha rapidez y con mucha economía. Aquí estamos viendo las vías, ¿no?, a un lado y otro, del transporte de vapor que permitía llevar los materiales de un lugar a otro de la obra. Aquí se está en fase de cimentación, de excavación, perdón. Aquí ya se está en fase de cimentación. A este lado no se ve, pero ya se está construyendo los muros, etc. Este también es otro de los elementos fundamentales de la modernidad. La repetibilidad. Es decir, que el proyecto no sea un proyecto único, sino que sea un proyecto que se pueda repetir. Bueno, un servidor escribió este libro, La casa en la arquitectura moderna. Vamos a ver un par de temas extraídos de sus capítulos. También lo que acabamos de ver hasta ahora también se trata en este libro. Y este es un libro que yo escribí porque no existía. Es decir, yo quise en un momento determinado saber algo más de la casa moderna.
y no encontré más que estudios parciales de lo que era la casa moderna. Por lo tanto dije, bueno, como el libro no existe, esto lo he hecho varias veces, ¿no? Pues lo voy a tener que escribir yo, ¿no? Y efectivamente aquí vemos todos los capítulos en donde este tema que analiza tanto la vivienda, todas las ideas que tienen que ver con la casa moderna, como la vivienda unifamiliar, como la vivienda agrupada, en todas las tipologías existentes, además de todas las políticas que en ciertos lugares de Europa se desarrollaron en torno a la arquitectura obrera o la arquitectura de la vivienda de interés social. Bueno, esos son temas que yo recojo aquí en el libro. Y lo que se hace evidente a principios del siglo XX, y eso lo dice Le Corbusier en uno de los capítulos de Hacia una arquitectura, es que el gran problema del siglo XX es el problema de la casa. Sobre todo, esto está dicho después de la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial, y eso lo estamos viendo en esta guerra que tenemos ahora mismo en Ucrania, lo primero que desaparece es la casa. Por más que digan que es un bombardeo urbano, puntual, y no sé qué, y no sé cuántas historias, pues al final muere la gente civil y las casas son bombardeadas. Esto es lo que se llama urbicidio. Acaba de celebrarse un congreso sobre este tema. El problema de la casa es el problema de la época. Pero Le Corbusier se refiere sobre todo al modo como, una vez que los modos de vivir, los modos de habitar han cambiado, obviamente hay que buscar otros modos de habitar. Y hay una definición que me parece interesante de Gideon. Esta la coloco junto a las imágenes de la casa que proyectó y construyó Gorman para su papá, aunque su papá nunca la habitó, como saben, en San Ángel. En este texto que se llama Habitar Liberado, contemporáneo de la casa de O'Gorman, hace una definición de casa en donde en ningún momento habla de elementos formales o de distribuciones, habla de conceptos generales. Y él dice, bueno, igual que decía Le Corbusier, necesitamos una casa que responda a nuestra manera de entender la vida. Que se supone que en la modernidad hay otra manera de entender la vida. Esto exige, vean, y vayan mirando las dos fotografías de la casa de O'Gorman. Luz, aire, movimiento, apertura, que se apoya ágilmente, que la vemos sobre pilotis, que permite vivir en contacto con el cielo y las copas de los árboles, gracias a estos muros de vidrio. Por eso la luz es tan importante, cuyos espacios nos despiertan la sensación de estar encerrados y cuyo atractivo se debe a la cooperación de funciones bien satisfechas. Es decir, una arquitectura funcional, bien iluminada, en donde el vidrio es uno de los materiales fundamentales, el hormigón armado, el concreto armado o el acero en los elementos estructurales, etcétera. Y todavía en 1931 hay una exposición que se organiza en Berlín que llevan Mies van der Rohe y Lily Rice, su pareja en aquel momento, en donde todavía siguen afirmando no existe la vivienda de nuestro tiempo. Sin embargo, hay otra manera de vivir y por lo tanto tiene que haber otra posibilidad de vivir. Y para eso hay que utilizar medios, materiales, técnicas constructivas que permitan resolver estas nuevas necesidades. ¿Cuál sería la primera casa moderna propiamente dicha? Posiblemente esta, la casa dominó. Este es un proyecto que hace Le Corbusier con un amigo ingeniero, Max Dubois, en 1914. Recuerden, 1914 es la fecha en que empieza la Primera Guerra Mundial, y ellos lo que hacen es pensar
cómo sería la vivienda de reconstrucción. Es decir, el modelo de vivienda con el cual se pueda volver a habitar una vez que la guerra ha destruido el hábitat preexistente. Lo llaman la casa dominó por varios motivos. Dominó viene de domus, casa. Inno viene de innovación, en francés, es decir, innovación de la casa. Pero si vemos la planta de esta casa, ahora voy a explicar por qué llamo casa, o por qué ellos llaman casa a esto. La planta es como una ficha del juego de dominó. Es decir, es un rectángulo con 6 puntos que coinciden con los 6 soportes estructurales de esta vivienda. La casa son simplemente 3 plataformas, una elevada, otras 2, una intermedia, otra superior, horizontales, incluso la superior. Digo incluso porque en ese momento la construcción habitual era una construcción con cubierta en pendiente. Tecnológicamente ya es posible construir en concreto armado por el sistema Harwich, una losa horizontal. La escalera se coloca en el exterior, es una buena idea, porque saben que las escaleras molestan siempre estructuralmente hablando. Los pilares se separan de la fachada, por lo tanto la fachada queda como una fachada libre, y al sostenerse la casa sobre pilares aislados, los muros interiores ya no son elementos estructurales. Uno puede colocar el muro donde quiera. Y ellos proponen utilizar muros prefabricados, es decir, establecen una patente de muro sólido, puerta, muro con ventana, y combinando estos elementos es posible, bueno, esta sería la planta alta, una posible planta alta de esta vivienda, la planta de dormitorio, donde vemos cómo con estos elementos de compartimentación, bueno, hay una solución, pero puede ser cualquier otra. Vean cómo el modo de colocar las viviendas también parece el resultado de un juego del dominó. De tal modo que con una misma idea muy básica, se tiene desde la unidad de vivienda hasta un esquema urbano. Bueno, esta, de tan simple, obviamente tenía que habérsele ocurrido a alguien, pero sería una casa moderna, espacio libre, el vacío, puede forrarla completamente de cristal, etc. Aquí Le Corbusier introduce otro tema importante. Ya hemos dicho que el espacio es importante. El espacio es el que configura la idea de casa moderna, ¿no? La importancia que se da al espacio. ¿Cómo traducir este tema también arquitectónicamente? Dando calidad arquitectónica a una vivienda. Estamos hablando de casas. Bueno, es lo que Le Corbusier propone en la casa Citroën. Hizo 3 propuestas, 3 soluciones. Esta es la primera. Si ven la planta baja, esta es una perspectiva de donde estamos viendo la fachada y todo este lateral. Aquí vuelve al tema del muro de carga tradicional. Son 2 muros de carga en los 2 laterales largos de la vivienda. El interior es un interior totalmente vacío, en donde elementos de compartimentación definen un pequeño dormitorio de servicio, la cocina y un WC. Hay un acceso, esta puerta que están viendo aquí, un acceso directo desde el exterior al ámbito de servicio, y el resto del espacio se divide en un ámbito de comedor, otro de salón, sala de música, y esta escalera de caracol que lleva a
la superficie de la planta alta, que no ocupa toda la superficie de la vivienda, sino la mitad. Por lo tanto, esto que estamos viendo aquí es un vacío sobre la sala de estar. En este lado está el dormitorio principal, el boudoir, el tocador, sala de estar íntimo, el gran baño, y luego hay una escalera exterior que ven aquí, que lleva a estos dos pequeños dormitorios que son para amigos, cada uno con su pequeño aseo, que también deja libre esta plataforma para su hogar. Pero puede ser un jardín en la azotea. Decía Le Corbusier que colocar techos horizontales permitían recuperar la parte de jardín que habíamos perdido al colocar el volumen de la vivienda. Ese jardín de la planta baja lo colocábamos en la planta superior. Cuenta Le Corbusier que él solía ir a comer a este bistró, este restaurante que estaba justo enfrente del estudio. Y aquí es donde él se dio cuenta, así lo dice, de cuál era la esencia fundamental del espacio de la casa moderna, el espacio en doble altura. Por tanto, el espacio en doble altura sería el modo de destacar volumétricamente la importancia que el espacio tiene para definir la casa. Esto es lo que llamamos la casa dúplex. Una casa dúplex, a mi entender, no es una casa de dos plantas. Eso es una casa sándwich, pero no una casa dúplex. Para que exista el dúplex, la idea de dúplex, tiene que haber una relación espacial entre la planta inferior y la planta superior. Entonces, efectivamente, desde aquí uno se puede asomar, igual que desde el restaurante de la planta alta uno se puede asomar y ver el espacio del que la planta baja y la planta alta disfrutan. El modo de colocar el mobiliario, esto es importante para algo que veremos después, pero no sé si va a haber tiempo, no se preocupen. Si no hay tiempo, siempre habrá lugar para seguir hablando de estos temas en otro momento. Aquí vemos cómo cuando ya Le Corbusier trabajaba con su primo Jeanneret, a partir de 1922 aproximadamente, y a partir de ese momento y hasta que Jeanneret deja el estudio, toda la obra está firmada por los dos, no solo por Le Corbusier. Esto es importante también desde un punto de vista histórico. El modo de disponer el mobiliario en este espacio de sala de estar comedor de la vivienda tipo de un edificio de vivienda, es decir, esto no tiene nada que ver con lo que acabamos de ver de la casa Citroën. Vemos cómo los arquitectos utilizaban mobiliario del mercado, es decir, estas son sillas Tonet, este es un mueble roneo de oficina. Ellos decían, y además sigo diciéndolo, que los muebles de oficina son los mejor pensados incluso para una vivienda. Bueno, pues esto es un mueble roneo metálico de oficina que ellos colocan aquí para separar el ámbito de comedor de la sala de estar. Esto que hay aquí es un sillón de dentista de aquella época, que viene muy bien y es muy cómodo, como ustedes saben, bueno, para ponerse ahí a leer frente a la chimenea. Incluso aquí, que es donde se colocan los instrumentos de tortura del dentista, porque es bien estupendo para colocar ahí la copa, ¿no? Un libro que está uno leyendo, etc. Todavía en el estudio no se diseñaban muebles. Luego veremos por qué. Hay una célebre cita de Le Corbusier, que es verdad que la hizo, que aparece en 1923, que era que la casa es una máquina de habitar. A partir de ese momento, todo el mundo critica, bueno, los que critican a Le Corbusier, lo critican, perdón, por definir la casa como una máquina.
de habitar. Y eso es verdad que lo dijo al principio, en ese momento, ¿no? Pero para poder aclarar realmente lo que él quería decir, dio una conferencia en 1924 en la Sorbonne, en París, que se llamó El espíritu nuevo en la arquitectura. Y ahí aclaró un poco el concepto. Dijo, primero, es una máquina de habitar. ¿Qué significa una máquina de habitar? Bueno, una máquina que satisface todas nuestras necesidades. Es decir, la casa se comporta como una máquina. Cuando le doy al interruptor se enciende la luz, cuando abro el grifo sale el agua, cuando subo la escalera no me canso, porque los peldaños son todos iguales, cuando me siento el espacio tiene unas dimensiones que me resultan cómodas, etcétera, etcétera. Pero luego, y esto es importante, es lugar útil para la meditación. Y finalmente, el lugar donde la belleza existe. Todo lo que tiene que ver con la máquina es cuestión de ingeniería. Todo lo que tiene que ver con la belleza es cuestión de arquitectura. De algún modo, Le Corbusier no estaba diciendo que el arquitecto llegara al final, cuando el ingeniero hubiera terminado de trabajar, para darle un ingrediente de belleza a aquella casa. No, lo que estoy diciendo es que el arquitecto tiene que ser también ingeniero. Y yo lo siento mucho, pero creo en eso. El ingeniero y el arquitecto son una misma persona. No pueden ser dos personas distintas. Esta casa, la casa Cook, que ellos construyen en uno de los barrios en las afueras de París, es muy interesante porque Le Corbusier y Jeanneret desarrollan por primera vez, parece, su tesis de los 5 puntos de la arquitectura. Recuerden, los 5 puntos de la arquitectura era la casa elevada, separada del terreno, soportada por estructura, por pilotes, por pilotis, la planta libre, la fachada libre, posible porque la estructura se separa de la fachada y la fachada deja de ser un elemento estructural, la ventana alargada, horizontal, y la terraza ajardinada. Estos son los 5 puntos. Y aparecen aquí, en esta vivienda por primera vez. Esta es la planta baja, vean cómo efectivamente la casa está separada del terreno. Hay 2 caminos, luego vamos a ver una fotografía. Hay un jardín que separa la casa de la banqueta, de la calle. Por lo tanto, se puede llegar a la casa o en auto, directamente, aquí, o se puede venir por el jardín, por un camino que va serpenteando, hasta llegar aquí. Caminamos debajo de este espacio, que es un espacio disponible, que ahí está. Entramos en el vestíbulo. Vean que esta forma convexa, lo que hacen es que si venimos caminando o en coche, obviamente el acceso no va a estar en el centro. Esta figura nos expulsa hacia un lado o hacia el otro. Esto es un tema que los arquitectos utilizan mucho, estos 2 arquitectos. Entramos en el vestíbulo, subimos, llegamos a la planta de dormitorio. Este es el primer nivel que encontramos. Aquí vemos ya toda esa casuística formal, típica de la pintura de Le Corbusier, que él traslada a las plantas de su arquitectura, en donde la situación de los tabiques van a buscar los maineles verticales estructurales de la propia ventana. Vean cómo los soportes son elementos independientes, y esto constructivamente hablando es fundamental. Separar la estructura del muro es un elemento fundamental, porque si no aparecen las grietas. Esto supongo que ya se lo han explicado.
Y bueno, este es el nivel de dormitorio. Seguimos subiendo, pasamos a este otro nivel, que es el de la sala de estar, comedor, cocina, siempre, tanto en un caso, en este caso, en donde recorremos la escalera alrededor, esta es una buena idea también, ¿no? Poder circular alrededor de un elemento central, a veces es una escalera, a veces baño, aseo, para poder tener siempre este recorrido que también se vuelve a reproducir arriba, atravesando la cocina y pasando por el comedor y la sala de estar o por este distribuidor. Y ahora, subiendo por esta otra escalera, desde la sala de estar, esta escalera de un solo tramo, llegamos a una biblioteca, aquí arriba, que abre directamente a la terraza jardín. Aquí lo que tenemos, por lo tanto, es ese espacio en doble altura sobre la sala de estar, que ya vimos que era fundamental para la definición arquitectónica del espacio moderno, del espacio de la modernidad. Esta es una axonometría donde estamos viendo la sala de estar, la escalera que lleva a la biblioteca, la salida a la terraza jardín, el comedor está aquí detrás y este es el nivel de dormitorios. Muchas veces, cuando yo muestro este ejemplo, los estudiantes me dicen, pero bueno, es que los dormitorios están debajo de la sala de estar está arriba. Lo normal es que primero llegues a la sala de estar y luego al final del recorrido colocar los dormitorios. Lo que pasa es que esta casa está en un lugar tal que desde ella se ve el bosque de Bolonia, que está, como dije antes, en las afueras de París. Es un paisaje exquisito, ¿no? Y además, donde uno más tiempo está es en la sala de estar, comedor, cocina. Por tanto, tiene todo su sentido colocar estos espacios en el nivel superior, de tal modo que uno pasa por la planta de dormitorios, no se queda uno en ella y llega al nivel superior. Esto tiene sentido, tiene todo su sentido, si recordamos el espíritu crítico que está detrás de la modernidad. No se trata, por lo tanto, solo de satisfacer una serie de necesidades, sino de hacer un análisis, como vimos antes también con el recorrido en el interior de una vivienda, hacer un análisis crítico para ver si realmente la vivienda tradicional funciona bien o es mejor introducir cambios funcionales que hagan que la vivienda esté mejor resuelta. Bueno, estas son fotografías de ese espacio interior. Aquí ven el camino que uno recorre para entrar peatonalmente. Si vienes en coche, entras por allá de este volumen. Esta es la entrada. Esta es la entrada desde el jardín trasero, también con un elemento funcional importante, ¿no? Es necesario colocar un techo encima de este lugar donde uno va a estar un tiempo, pues llamando a la puerta o abriendo la puerta. Por lo tanto, ya está. Techo. ¿Qué significa techo? Esto, nada más. Recuerden, ausencia de ornamento como un elemento fundamental, característico de la casa. El espacio en doble altura hacia el jardín trasero y hacia la fachada, con este volumen, que es un volumen muy curioso, muy interesante, ¿no? Que es este que estamos viendo aquí. Un volumen también convexo, que se confronta con este otro volumen de la fachada. Es una especie de figura híbrida, andrógina, ¿no? Y andrógina dicho por el propio Le Corbusier. Para él la curva representa lo femenino y lo rectangular representa lo masculino. Y esa figura andrógina, que está también en la obra pictórica de Le Corbusier, aparece representada volumétricamente. Bueno, más imágenes de esta casa. ¿Qué es lo que dice Adolphe Loos acerca de sus interiores? Vamos a ver simplemente tres: Le Corbusier, Adolphe Loos y Mies van der Rohe, porque estoy viendo que ya me estoy empezando a pasar del tiempo.
Adolf Loos entiende la modernidad. Ya vimos antes una cita en contra del ornamento, que para él era delito. Pero además dice y hace más cosas. Vemos primero la imagen de la izquierda. Esta imagen es una imagen de una fotografía de la maqueta que se perdió, es decir, solo existe esta fotografía, en donde vemos la maqueta con el interior perforado para poder ver una de las características fundamentales de la arquitectura de Adolf Loos, de la arquitectura de la vivienda, que es el sentido del espacio. El habitar el espacio, que luego vamos a ver cómo se define. Eso no se puede representar en planta. Las secciones son muy confusas. En cambio, la maqueta, una maqueta desmontable, es el mejor modo de explicar esa categoría espacial que para Adolf Loos es fundamental y que por lo tanto nos permite afirmar que Adolf Loos fue un arquitecto moderno. Pero además hay otra cosa que a mí me parece importantísima. A pesar de que él publicó libros en donde aparecen fotografías, hay un libro completo de fotografías de todas las viviendas de Adolf Loos, él dice que los interiores de sus viviendas no se pueden apreciar con fotografía, ni con reproducciones, ni con dibujos, solo habitándolos. Y aquí viene un elemento fundamental también de la crítica moderna, que ya comenté antes, ¿no? La arquitectura está para ser habitada, no está para ser vista, para ser fotografiada, en contra de la mayoría de los arquitectos contemporáneos, me refiero a nuestros arquitectos de ahora. La arquitectura existe para ser habitada, no para ser fotografiada o para ser publicada en revistas de arquitectura. Mucho peor. Hay muchas que están fotografiadas y vemos sus plantas y en el momento de habitarlas son infelices. Entonces, este también es un tema interesante sobre el que reflexiona Adolf Loos, que para mí es uno de los arquitectos más interesantes de la modernidad. Y creo que sí se habla, no sé si este curso, pero en otros sí se ha hablado de la arquitectura de Adolf Loos, porque he visto me lo envió su maestra Toledo, he visto los ejemplos que han analizado otros años. Vamos a ver una de las villas que construye en Viena, la Villa Möller, para una pareja, y vamos a intentar entender, primero en planta y luego en dibujos y en fotografía, cuál es la idea fundamental de Adolf Loos. Esta es la planta baja, todo esto son espacios de servicio, y aquí se produce, atravesando la entrada y este vestíbulo, nos encontramos esta escalera. Esta escalera lleva a otra zona vestibular, con un guardarropa y un pequeño aseo, de donde arranca, olvídense de esto que estamos viendo aquí, quédense simplemente con esto, ahora lo vamos a volver a ver. Desde aquí arranca otra escalera, que es esta, que gira 90 grados, pasamos al siguiente nivel, que nos desembarca aquí. Desde aquí podemos pasar directamente a la sala de estar, o podemos subir estos escalones para llegar a este rincón que tiene un sillón en donde uno se sienta dando la espalda a esta ventana y mirando hacia este espacio y hacia la sala de estar. La sala de estar se conecta también con el comedor por estos escalones. O, a partir de aquí, podemos seguir subiendo estos mismos escalones, pero acá llegamos al nivel de la cocina y seguimos subiendo para llegar a la planta de dormitorio. Y por esta escalera de caracol
llegamos a estos dos estudios que están colocados en el nivel superior y que no tienen fachada. Si se dan cuenta, no tienen fachada principal. Si miramos la fachada trasera, ustedes dirían, bueno, es que aquí no hay un sentido formal de la fachada. Y no lo hay porque a los logos la fachada no le interesaba, lo más mínimo. Le interesaba colocar las ventanas, es decir, mostrar el interior hacia el exterior, dando la dimensión a las ventanas y la colocación en función del interior. En cambio, aquí en la fachada, y además recuerden que antes les dije que fachada viene de facha, y esto es como una carita, es como un cerdito, ¿no? En donde vemos los ojitos, ¿no? La boca, el hocico, que sí que es un cierto esfuerzo formal, pero a él no le interesaba cómo aparentaba la casa hacia el exterior, sino le interesaba sobre todo qué pasaba. Heinrich Kulka, que era un colaborador de Adolf Loos, el año 31 escribió, es el primer libro que se escribió sobre Adolf Loos, se mostraba su obra, que Kulka obviamente conocía muy bien. Y aquí es donde aparece el concepto de lo que Adolf Loos estaba haciendo, que es lo que se llama el Raumplan. Raumplan es plan espacial, Raum es espacio. Y en este plan espacial, lo que destaca Kulka es cómo es posible realizar el pensamiento arquitectónico en el espacio. Cómo se pueden combinar varios niveles. Vean lo que antes les conté. Ahora le he dado la vuelta a las plantas para colocar la planta baja y la planta superior de acuerdo con esta axonometría. Entramos, recuerden, entramos por aquí, subimos este tramo de escalera, que es este que vemos acá, llegamos a este vestíbulo, que lo vemos, empezamos a subir esta escalera, esta, giramos 90 grados, llegamos a este rellano, que es esta, giramos 90 grados, llegamos aquí, y a partir de aquí podemos entrar en la sala de estar, subir este tramo de escalera y llegar a este rellano con el sillón dando la espalda a la ventana y además con una entrada, que es esta, a una biblioteca pequeñita que está colocada sobre el vestíbulo, aquí no está dibujada, o seguir subiendo para llegar al nivel de la cocina, o seguir subiendo para llegar al dormitorio. Vean que, como hacemos habitualmente, que colocamos las escaleras una sobre otra, ¿no? Los tramos uno sobre otro, aquí ningún tramo coincide con otro, lo cual daba lugar a problemas estructurales, como pueden imaginar, importantes, ¿no? Pero que la construcción en concreto armado podía resolver con cierta facilidad. Bueno, esta es la idea del Raumplan. Esta es la misma axonometría que veíamos antes, ahora la estamos viendo más grande. Son documentos que he sacado del Museo Albertina de Viena. Si están interesados por lo que sea en la obra de Adolf Loos, todos los dibujos se conservan aquí. Es decir, pueden acceder al museo y están a libre disposición. Que no hay ninguna tontería con que la propiedad intelectual, etcétera, etcétera. Entonces, este lugar que vemos aquí es este, en donde si subimos una escalera que es esta, aquí está oculta, pero aquí la vemos, esta, llegamos a este nivel, este, donde está el sillón, y aquí está la puerta que abre directamente a la biblioteca. O desde aquí subimos este tramo, llegamos al nivel de la cocina, o subimos, vean siempre la apertura que permite que la mirada también cruce el espacio. No solo recorres el espacio caminando, o subiendo o bajando, sino también con la mirada. Y la relación entre sala de estar y comedor, que aquí vemos en esta otra axonometría,
Los escalones que comunican la sala de estar con el comedor están ocultos aquí y se sacan. Es como una pequeña escultura cúbica que se saca para poder acceder al comedor. Esta fotografía es del comedor a la sala de estar o sala de música, y esta al contrario, el wrong plan. Y finalmente vamos a ver de Mies van der Rohe cómo en aquella exposición que él organizó junto a Lili Reich, que era la vivienda en nuestro tiempo, los dos, Mies y Reich, proyectaron dos viviendas. Esta es la casa de Mies y esta es la casa de Lili Reich. Con materiales endebles, porque había una crisis económica enorme, como les comenté antes, y bueno, esto se hizo para ser luego desmontado. La idea de Mies van der Rohe, de esa arquitectura espacial, es muy interesante. No empieza aquí, empieza mucho antes, en las casas de ladrillo de los años 20, pero vean cómo esta es la casa de Mies van der Rohe, esta es la casa de Lili Reich. La casa de Lili Reich es bastante, digamos que, habitual, se desarrolla en una L. En este lado, sala de estar, cocina, comedor, en el encuentro de la sala de estar con la cocina. Esta es una fotografía de la sala de estar. Y este es el cuerpo de dormitorios, aseo. La entrada se produce por esta esquina. Y este muro continúa, y es este. Y digamos que las dos casas se dan la mano, pero aquí la arquitectura es totalmente distinta. Hay 15 pilares, 15 soportes de acero cilíndrico. Aquí vemos los 5, aquí hay otra fila de 5, y aquí hay otra fila de 5. Vean que no coinciden. La lámina, el dibujo es bastante pequeño, no sé si lo pueden ver bien. Pero vean que en ningún momento los pilares coinciden con los tabiques. Una cosa es sostener y otra cosa es compartimentar. Y la arquitectura moderna muestra cómo se sostiene la casa y cómo se compartimenta la casa, pero la compartimentación no es una compartimentación cerrada. Por lo tanto, estos muros que no son muros estructurales, los 15 soportes de acero mantienen la cubierta, que es esta, y aquí se distribuye colocando estos paneles verticales estratégicamente, se distribuye una zona de acceso, una zona de cocina y servicio, la zona de comedor, otra zona de estancia y la zona de dormitorio. No hay puerta. Los elementos de compartimentación no cierran el espacio, sino que se combinan con el vidrio para poder conformar los interiores. Es una arquitectura de interior-exterior al mismo tiempo, en donde han desaparecido radicalmente todos los principios compositivos de la arquitectura y de la casa clásicas, por llamarla de alguna manera. Bueno, evidentemente el estudio sobre los interiores, la importancia del habitar, no podía dejar de lado el estudio del mobiliario. Y aquí en esta exposición, montada por Le Corbusier y Jeanneret, cuando Charlotte Perriand fue a trabajar con ellos, ella es la diseñadora del mobiliario, fundamentalmente. Bueno, pues aquí vemos cómo el mobiliario y los elementos de compartimentación diseñados por ellos permiten resolver perfectamente el espacio, y quería llegar a esta casa para terminar. La casa Schroeder, bueno, es una casa contemporánea a esta. Imaginen lo revolucionario que fue diseñar esta terminación de la hilera de esta manera, ¿no? Con estos planos que habían como explosionado y se habían separado aparentemente de un volumen cerrado, se habían abierto
para que aparecieran estos vidrios. Los elementos estructurales se separan de la casa. Es decir, es toda una operación absolutamente revolucionaria. Lo interesante de esta casa sucede en el nivel superior, que es el que veíamos en la fotografía de inicio. Este es el nivel superior, este es el nivel inferior. Recuerden que la señora Zruder, que era diseñadora de mobiliario, participa, esto nunca se dice, pero no hay que olvidarlo, ¿no? Participa con el arquitecto en el diseño de su propia casa. Además es mujer, y ya saben que las mujeres arquitectas en este momento no eran muy citadas, ni siquiera hoy, por cierto. Y bueno, este es el acceso. Aquí están el estudio de la señora Zruder. A este lado está la cocina-comedor. Recuerden que esto está diseñado por la propia señora. Por lo tanto, es muy común que las modernas coloquen el comedor en la cocina, no relacionado con la sala de estar. La cocina, el comedor es un lugar donde se come y tiene que estar junto a la cocina. La cocina está abajo y la escalera lleva al nivel superior, donde encontramos una gran sala de estar, dos dormitorios, el dormitorio de los hijos y el dormitorio de la propia señora. El dormitorio de la señora es muy pequeño, pero porque disfruta de toda la sala de estar. Y veremos qué es lo que sucede aquí. Hay una serie de paneles que están recogidos aquí, detrás de este tabique. Hay otros aquí y hay otros aquí. Por la noche, estos tabiques se mueven, se desplazan y definen este dormitorio y este como dormitorio separado. Véanlo aquí en la axonometría. Estos paneles que están aquí ocultos y están aquí, abren y encierran estos dos dormitorios y la sala de estar queda abierta a el dormitorio de la señora. Y esto es exactamente lo que estamos viendo aquí. En este momento los paneles están ocultos y en este momento los paneles ya se han desplazado por estos carriles del techo, de donde cuelgan, y ya cierran los dormitorios. Esta fotografía es desde la sala de estar, y aquí estamos viendo, bueno, la solución en planta baja del vestíbulo y de la cocina. Bueno, me parece importante, si quieren, que comentemos cosas, pero, es decir, por parte de ustedes, pero vean un poco para concluir cómo en esta casa encontramos todos esos elementos que habíamos descrito como propios de la casa moderna. El vacío, fundamental. Los muebles se pueden retirar, hay muy pocos muebles, y el espacio queda totalmente vacío. La idea del espacio, la idea de la desornamentación, solo hay color. La idea del vidrio, a pesar de que aquí estamos en un clima muy frío y prácticamente todos los muros que no tienen vidrio son elementos de calefacción. Pero sobre todo el tema de la movilidad. Pregunté al principio, bueno, si lo moderno tiene que ver con el cambio, ¿cómo se puede introducir el cambio en una arquitectura que por definición es algo sólido y estable? Mediante la idea de la flexibilidad. La flexibilidad es otro principio moderno que es el que estamos viendo aquí. Con muy pocos movimientos conseguimos dos casas totalmente distintas. La casa de día y la casa de noche. Y la crítica. La crítica es evidente en esta volumetría. Aquí lo que está haciendo Rydberg, aquí sí fue él como arquitecto, es mostrar una crítica frontal a la arquitectura tradicional que todavía se estaba haciendo. Y para eso acude al arte moderno.
los modelos escultóricos y pictóricos del arte moderno en Holanda, en el neoplasticismo holandés. Bueno, lo dejamos aquí, hay mucho más, pero bueno, prefiero dejarlo aquí porque me gustaría, si hay tiempo, que no lo sé, escuchar algún comentario de ustedes. Muchas gracias, doctor. Claro que tenemos tiempo. A los chicos que están conectados, por favor, ya saben que a través del chat es como pueden hacer sus preguntas. Y no sé si el maestro Jorge, que está en el aula, tenga alguna participación de sus alumnos que nos pudiera compartir en lo que se animan los del chat. Bueno, en principio, pues, felicitar a Manolo. Muy interesante todos los conceptos que nos está ofreciendo. De hecho, hay algunos compañeros que comentaban acerca de sus casas y eso nos permitió, pues, entender un poco más, sobre todo el desarrollo de la segunda competencia. Yo nomás me quedé con una pequeña duda. ¿Qué diferencia hay entre lo moderno y lo contemporáneo? O sea, cuando hablamos de arquitectura moderna, pues yo considero que es una etapa. Y cuando hablamos de arquitectura contemporánea es la arquitectura de hoy, de este presente. Entonces, ¿sigue vigente esa definición, ese concepto? Sí, es que, gracias Jorge. Mira, tenemos que distinguir el concepto de moderno que manejaron los historiadores en un momento determinado, del concepto de moderno que viene de la filosofía y que viene también de la historia y de la lingüística. La palabra moderno viene del latín, modernus. Modernus es una palabra que ya se empezó a utilizar el siglo III de nuestra era. Lo utilizaban los romanos y con modernus simplemente querían decir modus odiernus, que significa al modo de hoy. Por lo tanto, para ellos, ¿qué era un moderno? Un moderno era el de hoy. Ni el de ayer, ni el de mañana. El de hoy. Por lo tanto, cuando la modernidad aparece, y esto yo creo que es un problema de los historiadores, aparece para fijar un momento histórico distinto, después del cual viene lo contemporáneo, se pierde el sentido profundo de lo que significa moderno. Por lo tanto, contemporáneo es lo de nuestro tiempo, pero lo de nuestro tiempo, lo de hoy, es moderno. En el sentido profundo de la palabra, lo que hacemos hoy es moderno. Porque sobre todo el sentido de lo moderno, como decía Octavio Paz, lleva un ingrediente de crítica. Y la actitud moderna, por excelencia, es la crítica a lo establecido. Por eso yo sigo utilizando la palabra moderno. Independientemente de que si nosotros vemos esta casa y nos dicen que se hizo ayer, nos lo podemos creer. Claro. Y tiene 100 años. Tiene 100 años. Pero eso es independiente, digamos, ¿no? Cuando yo escribí además el libro que les comenté de la Casa Moderna, lo escribí entre otras cosas porque me daba la impresión de que muchos arquitectos contemporáneos, por usar el concepto, Jorge, estaban inventando lo que ya estaba inventado. Entonces yo decía, bueno, vale la pena hacer un repaso por muchas de las casas de la modernidad, de la modernidad esta, antes de los años 50 del siglo pasado, para entender que ya había ahí muchas ideas que hoy se están repitiendo. De ahí la importancia de la historia de la arquitectura, por otro lado.
Hoy puedes decir moderno y puedes decir contemporáneo y no pasa nada. Muchísimas gracias, doctor. No sé si el maestro Jorge quiera compartirnos algo más. Bueno, a mí siempre me ha sorprendido la forma en cómo aborda los temas Manolo, o sea, siempre, o sea, desde que estuve yo con él en la maestría, pues mis respetos. La verdad es de que profundiza tanto en cada uno de los temas que, pues no lo hace aburrido, sinceramente, lo hace muy interesante y más si estás apasionado por tu carrera, por la arquitectura, pues te darás cuenta que toda la información es extensa, es amplia, pero sobre todo es muy interesante, ¿no? Conocer de ello para al menos este, tener presentes conceptos y definiciones, marcar ciertas etapas, entender un poco de lo que es ahora la arquitectura. Eso se me hace muy interesante. Gracias, Jorge. A mí lo que me interesa de la arquitectura moderna es precisar un poquito qué es moderno y qué no. Es decir, no basta que tú digas, yo soy un moderno, ¿no? Yo hago arquitectura moderna. No, vamos a ver. ¿Tiene todos aquellos elementos fundamentales que definen la idea de la casa moderna? Porque si no, o tiene alguno, no hace falta que sean todos, obviamente, ¿no? Pero tiene alguno de los elementos que llamaríamos propios de la arquitectura moderna. Tiene ornamento, entonces no es. Sí. En principio es para reflexionar. Hablamos de limpieza, de volúmenes, de cuidado de la línea, a veces de cierta textura, de cierto color, eh, de ciertos elementos que son muy significativos dentro de la propia arquitectura, de la funcionalidad que pueda tener estos elementos o este objeto arquitectónico. Y a veces también creo que confundimos una parte de la funcionalidad con la estética, ¿no? Creo que a mí me resultó muy interesante el comentario acerca de la casa de Adolf Loos, donde realmente lo que se comenta es de que es del interior hacia el exterior y que no debe existir a lo mejor pues un fachadismo o una especie de composición, podríamos decirlo de esa manera, para que realmente la arquitectura se dé y sea de alguna manera funcional, digamos, entre comillas, porque no nada más es la funcionalidad, hay otros aspectos, ¿no? La espacialidad, el propio contexto, la integración al contexto, más cosas, pues, pero creo que esa parte de entender del exterior hacia el exterior es lo que también me ha causado mucha, un poco de entendimiento dentro de lo que sería parte de la arquitectura moderna. Fíjate, Jorge, que acabas de hablar de contexto. El momento cuando aparece el lugar o el contexto como un ingrediente fundamental del proyecto va a ser en la crítica a la modernidad, que se hace ya en los años 50, 60. Porque los modernos se olvidaron de dialogar con el entorno, de entender el lugar como un elemento fundamental también de la arquitectura y de hacer una arquitectura para el lugar. Digamos que la diferencia fundamental entre estos ejemplos que hemos visto ahora y la arquitectura posterior, digamos de los años 50, 60, del Tintin, de toda aquella gente en Europa, Estados Unidos, aquí en América Latina, sobre todo, fue el modo de incorporar el lugar, lo tradicional, en una arquitectura que no podía dejar de ser funcional, desornamentada, es decir, una arquitectura moderna, pero que también incluía temas de contexto, la importancia del lugar, de dialogar
con ese contexto, y los temas de la arquitectura propia, la arquitectura tradicional, la arquitectura popular, que son temas que se fueron incorporando. Recuerden Barragán, ¿no? Barragán no deja de ser un arquitecto moderno por utilizar elementos de la arquitectura tradicional. Lo que hace es sumar a la funcionalidad moderna elementos de la arquitectura tradicional y resolverlo con una poética exquisita. Muchísimas gracias, doctor. El maestro Guillermo Madrigal dice felicidades y además de ello comenta, hablar de arquitectura moderna en México es hablar más de lo contemporáneo. Sí, es que realmente si situamos la modernidad en O'Gorman y toda la arquitectura posterior de los años 40, digamos que es una arquitectura tardía, ¿no? Comparada con Europa. Pero sin embargo, sí que tiene elementos propios de la arquitectura moderna. La arquitectura de vivienda de Mario Pani, por ejemplo, aun siendo tardía respecto de la europea en materia de vivienda obrera o vivienda social, es de una enorme calidad. Entonces yo sí hablo de la arquitectura moderna latinoamericana. Lo que pasa que es una modernidad. Hay un teórico y arquitecto chileno, Fernández Cox, que decía, falleció ya, decía que la modernidad en América Latina era una modernidad apropiada. No es la misma modernidad europea, no es la modernidad norteamericana. Norteamericana me refiero a estadounidense, gringa, sino que es una modernidad hecha propia a través de la incorporación de elementos de mi propia cultura. Entonces, digamos que la modernidad latinoamericana es un tema muy interesante, lo vemos en Brasil, lo vemos en México, lo vemos en Argentina, por ejemplo. Es una modernidad traducida de algún modo, pero no deja de ser modernidad. Muchas gracias, doctor. Eric nos pregunta, ¿cuánto tiempo cree que podría durar la arquitectura contemporánea y a qué dirección considera usted que va la arquitectura? Podemos dar un curso sobre ese tema. Esa pregunta es realmente difícil. Porque ahora estamos asistiendo, a diferencia de lo que pasó durante la modernidad, es decir, durante la modernidad hubo varias tendencias. Por eso yo nunca hablo de movimiento moderno, porque el movimiento moderno hace entender que hubo una sola tendencia y fueron muchas, pero todas coincidían en el espíritu de crítica. La arquitectura postmoderna, que ese también da para otra charla, la arquitectura postmoderna lo que hizo fue criticar de la modernidad su ausencia de forma y se olvidó de todo lo que había de bueno en la arquitectura moderna. Arquitectura social, arquitectura económica, racionalizada, normalizada, prefabricada, limpia, espacial. Se olvidó de todo eso y se quedó con que había que recuperar el tema de la forma. La deconstrucción es una derivada de la posmodernidad, en donde se dice, bueno, ¿qué papel cumple la informática en todo ese pensamiento? Entonces aparece toda una enorme cantidad de líneas de trabajo que confían en la producción tecnológica antes que, entiendo yo, el pensamiento arquitectónico. Hay un libro que tengo ahora mismo aquí encima, no quería hablar de él, pero Juhani Pallasmaa, que no sé si conocen,
escribe este libro, La arquitectura de la humildad, y yo iría en este momento de crisis, en este momento de complejidad, iría por una arquitectura de la humildad, no una arquitectura monumental, no una arquitectura mm, que destaque como elemento arquitectónico, no como parte de la cultura, y ofrecer a cambio una arquitectura participativa, una arquitectura, una arquitectura mm, que se entienda como objeto cultural que recoge las tendencias culturales contemporáneas, eh, pero siempre una arquitectura utilizable, es decir, una arquitectura que en ningún momento ponga en riesgo su tectónica ni su funcionalidad, bien construida, por lo tanto, construida con oficio. Yo iría por eso. Una vez que hemos pasado por casi todo, esto es como la ley del péndulo, ¿no? Ahora yo creo que estamos en el momento, después de tanta crisis que se va acumulando en estos últimos años, después de la crisis económica, en que tenemos que pensar la arquitectura de otra manera. Ya no puede ser arquitectura como la de los maestros, con las estrellas del firmamento contemporáneo, que es una arquitectura muy meditada, muy trabajada con quienes van a habitarla, que ofrezca una opción cultural, arquitectónica, pero sin abusar del exceso de dinero, etc. Muchísimas gracias, doctor. De nada. Sofía nos pregunta, ¿considera que estos detalles de vivienda moderna pueden aplicarse a las viviendas en serie o no podrían coincidir? Completamente. No hemos visto viviendas en serie, porque la vivienda en serie o la vivienda colectiva, que fue seguramente la mejor aportación de la arquitectura moderna, de eso no hemos hablado nada. Pero sí, una buena parte de la investigación de los grandes arquitectos de la modernidad fue la vivienda colectiva. Tanto la vivienda en hilera, en un nivel, en dos niveles, el edificio de viviendas en 3, 4 niveles, no más de 4 porque no había elevadores en ese momento, pero ahí hay un campo de investigación que podemos aprovechar. Todavía hoy, todavía hoy, eh, todos aquellos modelos, casi todos aquellos modelos que se hacían en los años 30, 20, 30, son perfectamente utilizables. Muchas gracias. Ricardo nos pregunta, ¿se podría seguir considerando moderno incluso a futuros años, ya que como comentaba, lo contemporáneo es moderno? Sí, bueno, yo lo que diría es que lo moderno, como lo moderno es lo de hoy, dentro de 100 años, lo moderno es lo de dentro de 100 años. Por tanto, la idea de lo contemporáneo, que significa con tu tiempo, o sea, con tu mismo tiempo, es equivalente a moderno. Lo que pasa es que moderno tiene una serie de significados, la modernidad tiene una serie de significados que me gustan más que la palabra contemporáneo. Porque contemporáneo es una simple palabra temporal, pero moderno incluye la idea de crítica, crítica con la actualidad, e indica una idea importantísima, que es que todo aquello que hoy nos parece importante, mañana puede dejar de serlo, porque todo cambia. La idea de que todo cambia es una idea moderna. Por lo tanto, ¿cuál será la arquitectura del futuro o de ahora mismo? Una arquitectura preparada para cambiar.
Es decir, la pregunta que me hacía el compañero antes ¿cómo sería la arquitectura a partir de ahora? Una arquitectura capaz de absorber cambios. Pero eso no es un invento de ahora. Recuerden que los conventos medievales en Europa, que eran edificios religiosos, luego se convirtieron en edificios del gobierno, luego en cuarteles del ejército, luego en universidades, y ahora a lo mejor es el edificio de gobierno. Sin cambiar la estructura arquitectónica, sin cambiar el aspecto arquitectónico. Esa idea yo creo que es aprovechable hoy también. Una arquitectura capaz de pasar el tiempo. Muchas gracias, doctor. El maestro Guillermo dice que los alumnos de Proyecto 2 están muy contentos con el diálogo y le mandan muchas felicitaciones. Gracias. Álvaro nos pregunta, cuando dijo que la arquitectura no está para fotografiarse, sino para vivirse, ¿quiere decir que la funcionalidad siempre va por delante que la estética? Vamos a ver. No es que vaya por delante. Es que la funcionalidad es el motivo de la arquitectura. Es decir, si no tuviéramos necesidades de habitar, no tenemos necesidad de arquitectura. ¿Para qué? Bueno, el monumento conmemorativo, pero toda arquitectura tiene que habitarse, tiene que usarse, tiene que ser funcional. Digamos que para los arquitectos modernos, la estética, como vimos antes en una cita de Mies van der Rohe, el tema de la forma no es algo buscado, es el resultado del proceso. Y en ese proceso entra la funcionalidad, entra la técnica constructiva, entran los elementos estructurales y entra también el arte. Por supuesto que sí. Pero digamos que el arte es el resultado final de todo un proceso. Es decir, que el edificio puede no ser estético, pero lo que no puede es no ser funcional. Y esto yo creo que es una idea importante. Muchas gracias, doctor. Jesús dice, ¿existe alguna manera o alguna estructura que se pueda considerar atemporal, que no se vea afectado por el cambio? Pues yo diría que prácticamente toda la arquitectura tradicional. Algo tiene la arquitectura tradicional que sería bueno que ustedes lo analicen, no se lo voy a contar yo ahora, pero algo tiene la arquitectura tradicional, no necesariamente la arquitectura popular, que también, la arquitectura histórica tiene algo que es capaz de pasar el tiempo, de que el tiempo pase por ella sin que haya graves problemas. El ejemplo que acabo de poner yo creo que es bien significativo. Edificios que se construyeron para una funcionalidad y han ido cambiando a lo largo del tiempo y ahí siguen. Y se van restaurando y hay toda un campo de conocimiento en el mundo de la arquitectura que es el de la restauración y la conservación arquitectónica, un tema apasionante también, que permite que los edificios sigan vivos. ¿Qué hay en esa arquitectura que hace que todos esos edificios sigan vivos? Y que nos duela cuando los tiran, ¿no? Muchas gracias, doctor. Raicia nos dice, ¿qué arquitecto considera que supo plasmar mejor la idea de lo moderno? Son varios arquitectos, no es solo uno. Y además, si recuerdas, comenté antes el caso de América Latina y de cómo aquí se había desarrollado la idea de una modernidad apropiada. Digamos que lo moderno
es diferente en Europa que en Estados Unidos, que en América Latina, que en África, por ejemplo, que en China. Es decir, son ideas diferentes. Por lo tanto, te hablaría de el mejor arquitecto europeo o los mejores arquitectos europeos que asumieron la modernidad. Yo creo que son Le Corbusier y Mies van der Rohe. Seguramente Adolf Loos también. Y muchos más. Esto es una trampa. Siempre cuando dices, ¿cuál es el mejor de no sé qué? Es una trampa, ¿no? En Estados Unidos fue muy importante una serie de europeos que se fueron durante la Segunda Guerra Mundial, a Estados Unidos, y es importante por una cosa, por ejemplo, Richard Neutra. Richard Neutra, escrito Neutra, que fue muy importante, por cierto, para la cultura moderna aquí en México, tuvo que acomodar su modernidad de arquitecto de Viena a la mentalidad de Estados Unidos. Es decir, tuvo que convertir su modernidad en una modernidad estadounidense. A partir de ese momento fue apropiada también por, como decía Fernández Cox, por la cultura estadounidense. En el caso de aquí, hablaría de O'Gorman fundamentalmente en su etapa moderna, seguramente Barragán, al que se entiende mejor como un moderno posterior, no contemporáneo de otros modernos como Enrique Yáñez, por ejemplo, ¿no? en México. Seguramente en Brasil, Lúcio Costa, incluso por delante de Oscar Niemeyer. Es decir, podríamos estar dando ejemplos, yo daría uno, tú darías otro, cualquiera daría otro, ¿no? Pero sí es interesante, yo lo que recomendaría es revisar la arquitectura de los modernos en América Latina, en Estados Unidos, en Europa, porque hay mucho ahí que aprender. Hay una pareja de arquitectos ingleses que fueron Allison y Peter Smithson, que fueron muy importantes en los años 60, 70, hasta los 80 del siglo pasado. Y ellos decían que cada vez que se les ocurría una idea, la encontraban en las obras completas de Le Corbusier. Es decir, que aquello que a ellos se les ocurría, ya se le había ocurrido a Le Corbusier. Y ojo, cuando hablamos de Le Corbusier, estamos hablando de un arquitecto que tenía un taller, un estudio donde trabajaban 25 arquitectos. Es decir, cuidado también, y esto tiene que ver con el futuro de la arquitectura, cuidado con las estrellas del firmamento. Toda obra de arquitectura es una obra colectiva. Yo no veo ningún arquitecto de estos que se ven fotografiados con corbata, de moñito. No lo he visto colocando un ladrillo. Nunca. Y colocar un ladrillo forma parte también de la arquitectura. Por lo tanto, digamos que hay que desmitificar un poco. Y eso, digamos que es una tarea que tenemos ahora en las escuelas, lo que pasa es que no se hace mucho. Hay que desmitificar la figura del arquitecto. Porque el arquitecto ahora tiene que entrar como un agente más dentro de una operación constructiva, que tiene muchísimos otros agentes. Y nos tenemos que formar para eso. Muchísimas gracias, doctor. Ya la última pregunta y muchísimas gracias por el tiempo. Luis nos pregunta, ¿lo que hace el arquitecto Rietveld en la fachada no se puede considerar ornamento? No, porque realmente yo creo que no. Realmente lo que está haciendo Rietveld formaba parte de una corriente holandesa moderna que se llamaba el neoplasticismo.
o se llamaba también de Stil, el estilo en holandés, que era el nombre de una revista que ellos publicaban, en donde había una relación muy profunda entre arquitectos, pintores y escultores y diseñadores de interior y diseñadores industriales. Muy profundo. De tal modo que yo esta casa la veo más como un objeto industrial, más que como una casa habitual. Es como una mezcla de estructura, de estructura de su época, de cualquier escultor neoplasticista, más, sobre todo si vemos el uso del color. Mondrian estaba en este grupo, Van Desburg, que era pintor, escultor y arquitecto, estaba en este grupo. Y el resultado es un resultado artístico, es como la máxima expresión y reunión de todo lo que pintores, escultores, arquitectos, diseñadores, músicos hacían en este momento. Todo eso junto, al final es esto. Pero digamos que no hay un elemento que se añada. Todo lo que hay ahí es necesario. Lo que pasa es que el resultado no tiene nada que ver con los habituales resultados compositivos de la arquitectura tradicional que estamos viendo al lado. Es un objeto de arte, arquitectónica, pictórica, escultórica, etc. Muchísimas gracias, doctor. Esas son todas las preguntas que tenemos Muy bien. en el chat. No me queda más que agradecerle su tiempo y a todos los presentes que pudieron dedicarnos unos minutos también para poder acompañarnos. Y no sé si los maestros presentes quieran hacer algún último comentario, pero muchísimas gracias. Muy, muy productiva la tarde de hoy. Bueno, Y pues creo que todos gracias. nos vamos muy emocionados y contentos con esta Muy bien. plática. Gracias por la invitación, maestra. Saludos a todos los maestros y maestras que están aquí, a todos los estudiantes. Muchas gracias por estar a estas horas tan tardías, pero ya digo que igual tenemos oportunidad de seguir hablando en otro momento de estos temas porque yo creo que son interesantes y el diálogo al final ha estado también muy rico, ¿no? Porque permite ver hasta qué punto esto se puede entender bien o no y hasta qué punto podemos mirar desde la actualidad, desde nuestra actualidad, esta arquitectura que tiene 100 años y que parece que se hizo ayer, ¿no? Es quizás lo que más me impresiona, ¿no? de estas imágenes. Bueno. Totalmente. Y claro que sí, doctor, cuente con ello, lo seguiremos invitando para que nos siga compartiendo sus conocimientos. Muy bien. Muy bien, muchas Muchísimas gracias, gracias. Dalia. Muchas gracias a todos. Saludos. Gracias a ti, Manolo. Gracias, don George. Un saludo y un abrazo.